Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 5 de diciembre del 2021. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Avanzaremos en la serie La Salvación con el tema Séptimo Sello, Quinta Trompeta. Consideraremos el primer ay que conforma la gran tribulación. Buenos días, queridos hermanos. Les invito a que meditemos juntos hoy en el tema Séptimo Sello, Quinta Trompeta. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad. Hemos tenido ese tiempo de adoración, Señor, donde nos hemos disfrutado de tu presencia, Señor. Y estamos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu en este momento, deseando que nos guíe a toda la verdad. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para este tema, Séptimo Sello, Quinta Trompeta, les invito a que nos ubiquemos inicialmente en Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Apocalipsis capítulo 8, verso 13, dice: Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Hace un mes, en nuestra serie La Salvación, vimos acerca de esos tres ayes. Hicimos un tema como de preámbulo en cuanto a la apertura, en cuanto al inicio de la gran tribulación, pero no entramos en detalle. Hoy ya nos corresponde entrar en detalle de esos tormentos de la gran tribulación y nos corresponde el primer ay. Quiero recordarles, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la gran tribulación se forman de tres ayes, los tres ayes mencionados allí en Apocalipsis 8:13. Cada ay corresponde a un toque de trompeta. Cada toque de trompeta es un juicio específico sobre la humanidad. En el capítulo 8 hemos visto las primeras 4 trompetas, que son calamidades que van a afectar al hombre indirectamente, pero estas 3 trompetas que vienen desde el capítulo 9 en adelante, esos 3 ayes, son calamidades que vienen directamente sobre el ser humano. Son cosas terribles. Les pido que presten mucha atención. Esta palabra no es una palabra para tomar a la ligera, no es una palabra para estar desconcentrados, es una palabra para recibirla con temor, con temblor, implorando la misericordia del Señor, confiados en la gracia del Señor para nosotros. Debemos verla con responsabilidad que nos corresponde. Quiero decirles, antes de entrar en materia, que ha sido un tiempo para mí muy complicado de estudio, no solo por algunas dificultades en la interpretación, sino por el contenido mismo, por el tema. Es un tema que trae mucho dolor, mucha vergüenza. He tenido como unos episodios de depresión inclusive. Gracias a Dios, como sabemos, la oración es clave para todo y para esto no va a ser la excepción. Pero el tema es un tema que duele mucho, es un tema que trae terror, trae dolor. Quiero de todas maneras, hermanos, que recordemos siempre que el tema que hay en el Apocalipsis es un tema glorioso para la iglesia. Tú y yo, que somos parte de la iglesia, debemos tenerlo siempre presentes. Pero esto no quita que hay unos momentos, hay unos apartes muy tristes, muy difíciles de mirar, de estudiar, de examinar, de asimilar. Y es precisamente por esos días que he estado pasando en este estudio de la gran tribulación.
Particularmente entre los capítulos 9 y capítulo 17 de Apocalipsis hay unas cosas muy terribles. Les invito a que estemos siempre en oración y que esas prédicas ustedes la miren en el canal de YouTube nuevamente, en oración, con la palabra, con la Biblia abierta, ojalá para que estén consultando, y que todas las cosas que el Señor nos esté hablando las pongamos en oración y nos pongamos bien bajo su voluntad. El deseo que tenemos nosotros al predicar la palabra, y más una palabra como esta, no es simplemente tener un conocimiento escatológico, ni siquiera hemos tenido esa pretensión nunca. El deseo no es ese, el objetivo es que el Señor nos hable y nosotros seamos avisados, y que tengamos ese espacio delante del Señor donde podamos arrepentirnos, donde podamos ponernos en unión a su voluntad y que realmente Él haga su vida en nosotros, que nosotros podamos escapar de todo lo que viene. Vamos entonces, hermanos, a Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Después de haber leído Apocalipsis 8:13, donde nos mencionan los 3 ayes, quiero que miremos Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Dice el verso 12: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. De tal manera que entre el verso 1 de Apocalipsis 9 y este versículo número 12 de este capítulo 9 de Apocalipsis encontramos el primer ay, y del verso 13 en adelante ya empieza a hablar del segundo ay, que si el Señor lo permite lo examinaremos más adelante. Hoy entonces nos vamos a ocupar de ese primer ay de la gran tribulación, que corresponde a la quinta trompeta. La gran tribulación se forma de 3 ayes. Cada uno de esos ayes es una trompeta. El primer ay es la quinta trompeta, segundo ay es la sexta trompeta y el tercer ay es la séptima trompeta. Dicho de otra manera, la gran tribulación se compone de las trompetas 5, 6 y 7. Hoy vamos a ver la quinta. Vamos ahorita, por favor, a los primeros 6 versículos. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 6. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Queridos hermanos, estos 6 versículos nos muestran el terror que se va a vivir. Es un terror muy grande que se va a vivir. Vamos a mirar despacio este asunto. Primer versículo dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Una estrella cayó del cielo a la tierra. Nosotros hace un mes estuvimos considerando ese asunto y vimos por la palabra de Dios que se trata de Satanás. En el capítulo 12 de Apocalipsis se da un episodio clave para que se desenlace esto. ¿Cuándo empieza la gran tribulación? Empieza precisamente cuando la estrella cae del cielo a la tierra. Esa estrella es Satanás. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar los versos 9 al 12. Apocalipsis capítulo 12, verso 9 al 12 dice:
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mira, es el momento entonces cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra. En este momento Satanás tiene ese acceso al cielo. De hecho, está continuamente acusando a los hijos de Dios. Día y noche los está acusando. Nos está acusando. Pero llega un momento donde él va a ser arrojado y ya no va a poder estar más delante de la presencia del Señor. Verso número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. 3 años y medio, como lo hemos considerado, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Esos 3 años y medio es que dura la gran tribulación. Entonces, esas palabras que hemos leído en Apocalipsis capítulo 9, los primeros versículos, dan cumplimiento aquí. Empieza cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra. Eso sucede, queridos hermanos, de acuerdo a lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 12, después que la mujer da a luz el hijo varón. Recordemos esa señal que Juan ve allí en el cielo, a la altura del Apocalipsis capítulo 12, una mujer encinta. Esa mujer es el pueblo de Dios en todas las épocas, y da a luz un hijo varón. Este hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono. Cuando el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono, entonces es que Satanás es arrojado de la presencia de Dios, es arrojado del cielo a la tierra. Dicho de otra manera, el detonante para que esto llegue a este desenlace es que el hijo varón sea arrebatado para Dios y para su trono. En este momento, esta mujer está con dolores de parto. Se está gestando ese hijo varón. Ese hijo varón está formado por los hijos de Dios, por personas del pueblo de Dios consagradas a Dios, que hacen la voluntad del Señor, con las características que son mencionadas particularmente en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. De esto hemos hablado en otras ocasiones, y un poco más adelante, cuando lleguemos a la altura del capítulo 12 de Apocalipsis, pues lo vamos a ver nuevamente. Pero solamente hago la mención que cuando el hijo varón es arrebatado para Dios y para su trono, entonces ahora sí Satanás es arrojado a la tierra y se da inicio a la gran tribulación. Volvamos por favor al capítulo 9 de Apocalipsis. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Llave del pozo del abismo. Verso 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire. Note que menciona que se oscurece el sol, pero también se oscurece el aire por el humo del pozo. Es una cosa densa, una cosa fastidiosa que está trayendo oscuridad. Se oscurece el sol, se oscurece el aire. Y quiero que note que dice el verso 3: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí se está hablando de unas cosas terribles. Quiero que me acompañe por favor a Lucas capítulo 8, verso 31. Una palabra que nos da luz allí. Lucas capítulo 8, verso 31. Lucas capítulo 8, verso 31. Dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Son
unos demonios, una legión de demonios rogándole al Señor Jesús que no los enviara al abismo. Recuerda que el Señor les permitió estar en un hato de cerdos. Esto está sugiriendo aquí Lucas 8:31 que ese abismo es la morada o es la vivienda, es la habitación para los demonios, ese abismo mencionado en Apocalipsis capítulo 9. También, ahora que estamos aquí en Lucas, quiero que miremos en el capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Apocalipsis capítulo 9 nos menciona unos escorpiones, y aquí el verso 19 de Lucas 10 nos muestra los escorpiones como los seguidores de Satanás, que son enemigos nuestros. De tal manera que lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis capítulo 9, los primeros versículos, es algo completamente demoníaco. Dice el verso 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas no son como las de la plaga en Egipto, porque mira que dice que tienen poder como los escorpiones de la tierra. Versículo número 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Recuerden que lo estuvimos mirando en Apocalipsis capítulo 7. El Señor hace una provisión especial para el pueblo de Israel, y también hace una provisión especial para la iglesia en tiempo de la gran tribulación. Aquí recuerden que estamos hablando cuando inicia la gran tribulación. En ese momento van a haber judíos aquí en la tierra y van a haber creyentes aquí en la tierra. Eso está sustentado ampliamente en varias prédicas que hemos tenido. En la Biblia lo dice con toda claridad. Pero el Señor, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 7, tiene una provisión especial siempre para su pueblo. ¿Qué hace con Israel? Los marca, les coloca un sello a un remanente de Israel, a un grupo de su pueblo Israel, los marca. ¿Y cuál es la provisión para la iglesia? La provisión para la iglesia es que nos lleva de acá. El Señor no espera que ningún creyente esté aquí para ese tiempo de la gran tribulación. Pero ¿cómo así? Les he dicho que sí van a haber creyentes. Sí, desafortunadamente sí van a haber creyentes. Pero la provisión del Señor para los creyentes, para los hijos de Dios, para la iglesia, durante la gran tribulación, es sacarla de acá. Pero el Señor necesita que todos los creyentes hayamos madurado, que tú y yo estemos maduros espiritualmente, que seamos parte de esos granos que maduraron rápido, maduramos primero y seamos llevados a su trono como primicias. De lo contrario, vamos a quedar acá para la gran cosecha, como lo presenta Apocalipsis capítulo 14. En la cosecha hay unos frutos que maduran primero, esos van a ser llevados al trono, pero los demás van a esperar a que venga el momento de la siega. Ese momento de la siega es cuando suene la séptima trompeta, ya terminando la gran tribulación. De tal manera que lo que tú y yo debemos hacer como hijos de Dios es consagrarnos al Señor para ser llevados como primicias y no estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. Quiero que miremos en Apocalipsis capítulo 7, versos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 7, versos 3 y 4 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De tal manera que son 144,000 sellados de los hijos de Israel. Son israelitas. Pueblo de Dios no va a estar allí sellado. Esa es la provisión para Israel y esa es la provisión para la iglesia. No estar acá. Queridos hermanos,
Tú y yo no debemos estar planeando cómo vamos a evitar esas langostas aquí, cómo vamos a lidiar, cómo nos vamos a esconder de ellas, cómo vamos a soportar el veneno de esas langostas. No, tú y yo tenemos que consagrarnos al Señor ya. Tenemos que convertirnos en personas de oración, personas de adoración, personas de comunión, personas que buscamos continuamente la presencia del Señor. Nosotros debemos alinearnos en la voluntad del Señor para escapar de esos juicios que vendrán. La provisión de Dios, la provisión natural de Dios para el pueblo de Israel es un sello a algunos, solamente 144,000. De resto todos van a ser atormentados. Pero la provisión de Dios para la iglesia es mayor. ¿Cuál es la provisión de Dios para nosotros como iglesia? Llevarnos. No necesitamos que nos pongan sellos, sino que el Señor nos va a llevar. Pero necesitamos, queridos hermanos, consagrarnos al Señor. De lo contrario, Él no nos va a llevar. Debemos escapar de esos juicios que vendrán. Mira lo que dice el verso 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. 5 meses siendo atormentados con tormento de escorpión. 5 meses. Mire el verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cómo será de terrible el dolor? ¿Cómo será la angustia, el sufrimiento que la gente va a querer, va a desear, va a ansiar? Ansiar es desear con todo el corazón. Van a desear con todo el corazón morir. Pero ¿qué sucede? Dice que la muerte huirá de ellos. Hoy en día, por más calamidades, por más sufrimientos que haya, la gente trata de escapar de la muerte. Trata de huirle a la muerte, trata de conservar la vida. Y aún así la muerte los alcanza. En esta época de la gran tribulación va a ser al revés. La gente va a procurar morir, va a querer, va a desear morir. Pero la muerte no los va a alcanzar, ni los va a esperar, sino que antes se va a retirar. La muerte va a huir de ellos. Porque hay un sentido de este tiempo. El sentido de este tiempo no es aliviar el sufrimiento. El sentido de este tiempo es que haya mucho sufrimiento, que haya mucho dolor. Este juicio va a ser terrible. Queridos hermanos, nosotros tenemos que escapar. Nosotros no podemos quedarnos acá siendo atormentados 5 meses con tormento de escorpión. Ni siquiera vamos a poder aliviarnos con la misma muerte. Esto va a ser algo sencillamente aterrador. No nos quedemos para este tiempo. Leamos por favor ahora los versículos 7 al 12. Apocalipsis capítulo 9, versos 7 al 12. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Imagínate, una langosta, pero cada langosta es como un caballo preparado para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Qué terrible, qué sufrimiento, qué espanto. Verso 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Mira, en las colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Esa ponzoña, ese aguijón de escorpión, ese veneno para dañar a los hombres, para atormentarlos durante 5 meses. Un tormento tan terrible. No se trata de un pequeño escorpión, se trata de un escorpión tamaño de un caballo con las características que se describen acá. Es aterrador leer esto, es aterrador. La descripción de esa langosta es algo de pánico definitivamente, y el dolor que van a ocasionar a los seres humanos va a ser terrible. Solamente 144,000 judíos que van a estar sellados no van a sufrir esto. De resto, todo el que esté aquí en la tierra va a estar sufriendo por esto. Vemos algo muy marcado acá, y es que estas langostas están destinadas como
de una manera específica hacia el tormento de los judíos. Por eso los judíos son marcados, 144.000 son preservados de ese tormento. Nosotros no deberíamos estar aquí. Si estamos acá es algo extra, por decirlo así, es extra. Es decir, no debemos estar acá. ¿Por qué nos vamos a quedar acá? Por falta de consagrarnos al Señor. ¿Por qué vamos a sufrir juntamente con un tormento que va a ser propio para los judíos no marcados en sus frentes? Para los que no son parte de esos 144.000 sellados. ¿Para qué vamos a estar acá? Solamente por necios, por desobedientes, por mundanos, por falta de consagración, por falta de santificación, por falta de fe. No podemos pensar que estos son cuentos, no podemos pensar que esto es religión. Eso es la palabra de Dios. El Señor está mostrándonos la palabra. El Señor ha desatado los sellos para que nosotros seamos avisados. Nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es verdad. Este séptimo sello es verdad. Las 4 primeras trompetas que ya vimos hace 2 meses, eso es cierto. Vienen calamidades terribles. Esas 4 trompetas van a hacer daño a los ríos, a los mares, a la tierra y al firmamento. Indirectamente vamos a sufrir mucho, el ser humano va a sufrir mucho por esas 4 primeras trompetas, pero esta 5ª trompeta es directamente contra el ser humano, directamente contra la humanidad. Mira que no van a tocar la vegetación, van a tocar a los seres humanos, y los seres humanos ni siquiera con la muerte van a poder aliviar ese dolor. Tormento de 5 meses. El Señor se encarga que sean solamente 5 meses, pero son 5 meses de terrible tormento, terrible tormento. Mira lo que dice el versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Dice que es, cuyo nombre es Abadón en hebreo y en griego Apolión. Esas langostas tienen un rey. Esas langostas son dirigidas por un rey. Esas langostas son un ejército, así como en Joel se nos presenta un ejército de langostas también, pero tienen un comandante, tienen un rey. Ese rey es el que va a dirigir ese daño contra toda la humanidad, particularmente contra los judíos, contra la iglesia, contra todo lo que se encuentra acá. Todo ser humano que esté aquí en la tierra va a sufrir por causa de este ejército de langostas dirigida por este rey. Ese rey es mencionado en el verso 11 como ángel del abismo. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón significa destrucción. Es una palabra hebrea que significa destrucción. Abadón significa destrucción. Y en griego Apolión. Apolión es una palabra griega que significa destruir. Destrucción y destruir. Este va a ser el rey de estas langostas. El rey, el que va a comandar este ejército de langostas para hacerle daño, el mayor daño posible durante 5 meses a todos los seres humanos que estén aquí en la tierra. De esto nos habla la palabra del Señor. Nosotros entonces podemos recoger en una sola palabra, en un solo nombre, a este rey de estas langostas, a este ángel del abismo. Lo podemos llamar destructor. Es el destructor. Ese destructor, ¿quién es? De este destructor nos habla mucho la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quiero decirles anticipadamente que se trata de el anticristo. Acá no lo está mencionando directamente con ese nombre, anticristo, pero quiero decirles anticipadamente, se trata de el anticristo. Lo vamos a ver en detalle, sobre todo cuando lleguemos a los capítulos 13 y capítulo 17 de Apocalipsis. Pero quiero mencionarlo desde ya, que es el anticristo, para que nos hagamos una idea mejor de cómo va a suceder esto en la gran tribulación. La gran tribulación tiene como la unión de 2 voluntades, según lo que estamos viendo acá. Una voluntad que baja del cielo, esa es la de Satanás, y una voluntad que sube del abismo, este es el anticristo. Se encuentran aquí entonces en la tierra para hacerle daño a todos los habitantes de la tierra. Satanás baja con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12. Ha bajado con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y además ahora tiene un aliado que es el anticristo. Entre Satanás y el anticristo van a hacer muchísimo, pero muchísimo daño a la humanidad. Se van a valer entonces de este ejército de langostas. Miremos por favor en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 23 al 25. Daniel capítulo 8, 23 al 25 nos refiere algo sobre el anticristo. Como le digo, más adelante lo vamos a ver en detalle, pero quiero hacer unas menciones especiales en esta mañana. Daniel capítulo 8, verso 23 al 25 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Mira las características que tiene el anticristo. Verso 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Mira, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Todos los fuertes que van a estar aquí en la tierra van a sufrir destrucción por mano del anticristo, pero también el pueblo de los santos. Muchos insisten en decir que en ese tiempo no va a haber iglesia acá, no van a haber creyentes acá, pero es una contradicción. La palabra de Dios nos muestra por muchas partes que sí van a estar creyentes aquí. Verso 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Sagacidad, engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Mira el carácter destructor que tiene, el poder y el carácter destructivo que tiene este hombre. Sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el Señor. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. De tal manera que también vemos que el Señor lo va a vencer. Vamos a ver eso un poco más adelante. Quiero anticiparles entonces, queridos hermanos, que se trata de el anticristo. Acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 11, verso 7. El anticristo entonces es ese rey de esas langostas, de ese ejército de langostas. Ese anticristo viene del abismo, así como las langostas. Apocalipsis capítulo 11, verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo. Esta bestia es ese rey de ese ejército de langostas, es el anticristo. Capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto parece un trabalengua, este versículo 8, pero cuando lleguemos a su momento y estudiemos más en detalle acerca del anticristo, nos vamos a dar cuenta que todo esto nos da es mucha luz para ubicar quién es este personaje tan siniestro, este personaje tan terrible, tan temerario, tan destructor. Es arbitrario, es muy sagaz, muy inteligente, muy fuerte, muy atractivo, muy poderoso, muy convincente. Me gusta mucho la descripción que el apóstol Pablo hace del anticristo en 2 a Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 10. Le invito a que me acompañe por favor allí. 2 a Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 10. Nosotros hace un mes estuvimos meditando en 2 a Tesalonicenses capítulo 2, los primeros versos, para mostrar
cuando era la gran tribulación, para ubicar en la palabra el asunto de la gran tribulación. Pero hoy quiero que miremos estos versículos para identificar en algunas características señaladas acerca del anticristo. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 10 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces mira, el Señor Jesús no va a venir, no nos vamos a reunir con Él, así como muchos dicen, dice que no va a ser, dice categóricamente el apóstol Pablo aquí, la palabra de Dios lo está diciendo categóricamente, está diciendo cómo es que sí van a hacer las cosas. Dice que antes se va a manifestar, antes va a venir la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado. Este hombre de pecado es el anticristo. Mira la característica, cómo lo llama, cómo lo escribe, hombre de pecado. Y luego lo llama hijo de perdición. Todo lo malo, queridos hermanos, todo lo malo está encerrado en el anticristo. Anticristo. Así como en Cristo está encerrado todo lo bueno, en el anticristo está encerrado todo lo malo. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es destrucción está en el anticristo. Todo lo bueno, todo lo que es vida está en Cristo. En Cristo está encerrada todo lo que es bueno, todo lo lindo, todo lo puro, todo lo hermoso, todo lo poderoso, todo lo que es vida. En el anticristo todo lo contrario, todo lo que es malo, todo lo que es perverso, todo lo que es muerte, todo lo que es dolor y destrucción. Lo llama hombre de pecado, hijo de perdición, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El verso 6 ha sido usado por muchas personas para indicar que cuando el anticristo esté aquí haciendo de sus fechorías, la iglesia ya no va a estar. Dicen que el Señor viene, se lleva a la iglesia y como el Espíritu Santo está en la iglesia, es el Espíritu Santo el que está referido en el verso 6 que detiene para que el anticristo no se manifieste plenamente. Dice el verso 6, vuelvo a leerlo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Muchos dicen que la presencia de la iglesia aquí o la presencia del Espíritu Santo en la iglesia aquí en la tierra es que detiene esa manifestación plena del anticristo. Pero no es así. No es así porque el anticristo va a estar aquí y va a luchar contra la iglesia. Y si está la iglesia, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no abandona la iglesia. El Espíritu Santo es fiel. Algunas personas tal vez no han leído Juan capítulo 14. Yo les recomiendo a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios deben tener una claridad de Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Esos 4 capítulos, 14, 15, 16 y 17 de Juan, tienen que ser luz para el pueblo de Dios. El Señor no va a quitar el Espíritu Santo de ningún creyente, jamás. Eso es una promesa. Nosotros creemos lo que dice el Señor. Cuando no cuadran las cosas, no podemos negar las verdades que el Señor está diciendo, sino que tenemos que estar serenos y mirar qué es lo que no hemos entendido bien. Obviamente, está aquí, muchos creyentes van a estar acá y van a sufrir por la persecución que va a hacer el anticristo con este ejército de langostas. Esa es la verdad, esa es la realidad. No es que el Espíritu Santo ya no está, es que va a estar acá. Entonces el Espíritu Santo no es el que está deteniendo la manifestación plena del anticristo, no es. Versículo número 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Mira que versos 7 y 8 nos habla de un misterio de la iniquidad. Y eso es el verso 7. Y el verso 8 se refiere al anticristo como aquel inicuo. Inicuo está relacionado con iniquidad. Iniquidad está relacionado con el pecado. Todo lo que es pecado. El terrible pecado es iniquidad. El anticristo contiene entonces todo lo que es terrible pecado, todo lo que es iniquidad. Por eso lo llama aquel inicuo. Algo que advierte la palabra aquí en el verso 7 es: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hay un misterio de la iniquidad que está operando, ya está en acción, ya está en operación en ese momento, ya está en acción. Mira cómo están los países del mundo, mira cómo está el gobierno de este país, mira cómo son los gobernantes, mira cómo son las leyes que se dictan universalmente, leyes anti Dios. Mira todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que la palabra dice aquí en el verso 7 de 2 Tesalonicenses 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué quieren enseñar antivalores o por qué quieren enseñar a los niños valores contrarios a los diseños de Dios desde las escuelitas, cuando todo es inocencia? ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es para que todo el mundo piense distinto a Dios, para que todo el mundo rechace a Dios, para que los jóvenes tengan pereza, para que los jóvenes piensen que las cosas de Dios es religión. No solamente los jóvenes, todas las personas piensen, confundan el reino de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, lo confundan con religión. La religión es algo que hace daño a la gente. La religión es algo que ha engañado a la gente por siglos. Y por eso entonces los jóvenes, llenos de esa transparencia, fastidiados por la hipocresía, rehuyen a la religión. Y muchos se confunden y piensan que la palabra de Dios es religión. Le huyen, le fastidian, no están atentos a la prédica de la palabra de Dios porque piensan que es religión. Yo comprendo esa parte porque hay un fastidio. En los jóvenes hay un fastidio. Los jóvenes quieren algo que sea real, no quieren la hipocresía. Hipocresía que muchas veces nosotros en el pueblo de Dios, nosotros los convertidos, nosotros los pastores, hipocresía que nosotros los predicadores, tristemente, vergonzosamente lo digo, hemos sido hipócritas y eso ha sido tropiezo para muchos en el pueblo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios perdone nuestra hipocresía. Dios perdone cuando predicamos y no hacemos como predicamos. Dios perdone cuando hemos hablado de amar y guardamos escondidamente, disimuladamente un rencor por otro pastor, un rencor por un hermano que se fue de la iglesia, un rencor por un hermano que dijo una mentira de nosotros, un rencor por alguien que no nos ha pagado una deuda. Dios nos perdone, nos limpia a todos, nos limpie para que nosotros podamos ser bendición para otros. Mira, yo pretendo aquí solamente ser una voz que repite estas palabras de Dios, como hacer una lectura. Yo no tengo el poder para estar describiendo. Yo lo intenté, quiero decirles, intenté hacerme una idea de estas terribles langostas y darles una descripción, algo de pronto más enérgico en la descripción. Ustedes notaron que hasta la lectura fue una lectura con debilidad. Me cuesta leer esto, pero lo que yo pretendo es que usted conozca que esto es la verdad, que usted se dé cuenta que esto vendrá, que la gran tribulación es una realidad, que llegará el momento donde el hijo Aarón va a ser arrebatado para Dios y para su trono, y Satanás va a ser lanzado del cielo a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo, 3 años y medio. Él va a venir con la llave del abismo y va a liberar del abismo ese ejército de langostas, y también del abismo ese rey que va a dirigir esas langostas para hacer daño a la humanidad por 5 meses, un daño terrible, una herida de escorpión, de veneno de escorpión terrible, pero no es un escorpión pequeño, escorpión gigante. Cada langosta es con ese daño, ese poder en sus colas para hacerle daño a los hombres. Ni siquiera la muerte va a poder aliviar ese dolor. De esto tenemos que cuidarnos. Ahora,
nosotros decimos, pero la gente cómo va a creer en el anticristo, cómo va a seguir el anticristo, cómo se va a dejar enredar si es tan perverso. Pues mira lo que dice segunda a Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lo primero que va a suceder no es que llegaron las langostas y todo el mundo a esconderse, todo el mundo a consagrarse a Dios. No. Lo primero que va a suceder ya sucedió. ¿Qué? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y yo voy a tratar de tomar estas palabras que el apóstol Pablo nos advierte aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 para transmitir esta advertencia a toda Getsemaní y a todas las personas que estén escuchando aquí en vivo y las que van a escuchar esta prédica en el canal de YouTube. Y les recomiendo, por favor, si usted tiene a alguien que estime, algún amigo, compañero de estudio, de trabajo, háblele de estas cosas, envíeles esta prédica, envíeles todo lo que tenemos nosotros, lo que el Señor nos ha mostrado acerca de las cosas que vendrán. Tenemos que ser advertidos. Nosotros tenemos aquí la palabra de Dios, la creemos y entonces la compartimos. Nosotros no solamente nos quedemos con esa advertencia, sino que tenemos familiares, tenemos hermanos en la fe que no creen esto. Ellos tienen que creer la palabra de Dios. Mira, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es lo que hace este hombre? Dice versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Eso lo sabemos, lo hemos leído en Apocalipsis 9. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo es iniquidad, todo es engaño, todo es pecado, todo es maldad, todo es destrucción. Todo eso es encerrado en el anticristo. Ahora, una característica que va a hacer el anticristo es que se va a oponer a todo lo que sea objeto de culto. No va a permitir que se adore a Dios, sino que él va a decir, yo soy Dios, a mí es que me tienen que adorar, adórenme. A eso va a decir el anticristo. Esa posición, ese espíritu, esa característica del anticristo ya está en acción en este momento. Ese misterio de iniquidad ya está en acción. No que él se haya presentado ya en el templo en Jerusalén como va a suceder y va a erigir una estatua para que lo adoren. No, todavía no ha sucedido. Eso así va a suceder. Pero el misterio de la iniquidad ya está. Es decir, algo similar ya está. Y mira que es algo que te tiene que asombrar, algo que nos tiene que asustar a todos. Tú y yo, siendo hijos de Dios, ¿por qué pecamos? Si tú y yo tenemos en nuestro corazón, más propiamente en nuestro espíritu, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la vida misma de Dios. Al tener al Espíritu Santo tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Tenemos a nuestro Dios trino. Tenemos a Dios en nuestra vida. Literalmente tenemos a Dios viviendo en nuestro espíritu. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros simplemente deberíamos mantener rendidos al Señor y adorarlo continuamente. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ignoramos a Dios, no le damos culto a Dios, no hacemos la voluntad de Dios, sino que nosotros como que nos sentamos en el trono en lugar de Dios y hacemos nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tomamos libremente la decisión de cometer un pecado, libremente la decisión de ofender a Dios. Esto no le gusta a Dios, pero yo lo voy a hacer. Y lo hacemos de todo corazón. Lo hacemos para satisfacer ese pecado. ¿Qué es lo que está sucediendo, queridos hermanos? Que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es fácil ver el pecado de otras personas. Es fácil ver la pajita que tiene el otro en el ojo y no ver la gran viga que nosotros tenemos en el nuestro. Es fácil señalar a los políticos corruptos, a los gobiernos corruptos. Es fácil mostrar que efectivamente ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero fuera de nosotros. Eso sí que es fácil. Juzgar a otros sí que es fácil. Realmente lo es. Pero, queridos hermanos, mirémonos hacia adentro, mirémonos nosotros mismos. Nosotros mismos
podemos decir que en nosotros ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, ¿hasta cuándo le vamos a estar fallando al Señor? ¿Hasta cuándo no nos vamos a consagrar? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, vamos a estar tratando la iglesia como algo de segunda? ¿Hasta cuándo es que le dedicamos tiempo a la iglesia cuando ya no tenemos nada más que hacer? ¿Hasta cuándo no vamos a entender que la iglesia es el pueblo de Dios? Que lo que Dios va a hacer en la tierra hoy día lo hace a través de su pueblo, a través de la iglesia. ¿Hasta cuándo vamos a despertar y darnos cuenta que el Señor está levantando un reino que empezó con Abraham? ¿Hasta cuándo nos vamos a dar cuenta que Él es el rey de ese reino y que nosotros somos sus súbditos? Que Él nos compró, que le pertenecemos, que todo debe ser para Él, por Él. Todo, absolutamente todo. ¿Hasta cuándo no vamos a darle la prioridad? ¿Hasta cuándo vamos a estar ocupados por el afán y la ansiedad? ¿Hasta cuándo vamos a estar trabaje y trabaje, disfrute y disfrute? ¿Hasta cuándo vamos a pasarnos buscando entretenimiento y no buscando la gloria de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el diablo nos siga engañando con los placeres de este mundo, con las riquezas de este mundo, con los afanes de la vida? ¿Hasta cuándo no nos vamos a rendir al Señor y le vamos a decir: Señor, desde hoy voy a buscar primeramente tu reino y tu justicia? Desde hoy me consagro a ti. Queridos hermanos, estas advertencias que nos hace Apocalipsis capítulo 9, esta quinta trompeta, es para que nosotros despertemos. Iglesia, despierta. Querido hermano, despierta. Tú que me estás escuchando, tú que no sabes ni siquiera en qué crees, despierta. Esto que te estoy diciendo es una realidad. Escrito está, es una verdad. Llegará el momento donde Satanás va a ser arrojado del cielo a la tierra y se dará inicio a este primer ay. Se dará inicio a la gran tribulación. Esas langostas serán liberadas del abismo. Vendrán con el anticristo para hacer muchísimo daño a toda la humanidad. Tú y yo tenemos una manera de escapar. Cree en Cristo como el Señor y Salvador y consagra tu vida a Él. Solamente de esta manera tendrás la posibilidad de ser tenido por digno de escapar de todas esas cosas terribles que vendrán para toda la tierra habitada. Hermanos, espero que esa palabra sirva para abrir nuestros ojos. Primeramente, necesito abrir los míos. Necesito consagrar mi vida al Señor. Necesitas consagrar tu vida al Señor. Yo deseo que mi familia se consagre al Señor. Yo deseo que todas las familias de Getsemaní se consagren al Señor. Yo deseo que todas las personas que escuchen esta prédica se consagren al Señor. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la revelación que hay en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Nosotros creemos lo que está aquí. Lo creemos tal cual. Ponemos tu palabra por encima de todo credo denominacional, por encima de toda tradición. Tu palabra es la única autoridad. La creemos. La leemos, la creemos, la predicamos y queremos vivirla tal cual. Ayúdenos, Señor, a consagrarnos. Perdona todo pecado. Perdona, Señor, tanta mundanalidad. Perdona, Señor, por ser tan livianos. Perdona por no buscarte con prioridad. Perdona por no darte la prioridad a ti, Señor. Perdónenos, Señor, porque estamos entretenidos con tantas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Pido tu bendición muy especial para cada persona que está teniendo esta palabra ahorita en vivo. Bendíceles a ellos, sus casas, Señor. Tal vez los hijos no están prestando atención. Misericordia, Señor. Misericordia para los hijos. Tal vez los nietos no están prestando atención. Misericordia para los nietos. O tal vez son los abuelos, los tíos. Misericordia para toda la casa, para el núcleo familiar, para la familia extendida. Misericordia para todas las familias de Getsemaní. Misericordia para todas las familias de las personas que vean esta prédica. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y siga alumbrándonos, Señor, con tu palabra. Ayúdenos, sálvanos, líbranos, Señor. Líbranos en el nombre de Jesús.
Ayúdenos a estar en un disfrute mayor, a disfrutarte plenamente, a disfrutar esa comunión contigo. Ayúdenos, Señor, a atender ese llamado a la comunión con tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.